Bueno, pues pendientes de Rusia y de estas supuestas conversaciones entre Putin y Trump, José Luis, te quiero preguntar también sobre qué pasa ahora con Europa. Decía precisamente Dmitry Peskov que ve nerviosismo en Europa. La semana pasada Financial Times hablaba de miedo, de temor entre funcionarios europeos por la llegada de Donald Trump. Es otra de las diatribas en este momento, ¿no, José Luis? Te quiero preguntar en qué posición se queda Europa ahora. Bueno, son las dos situaciones que han ido más o menos saliendo en las intervenciones casi de los tres, ¿no? O sea, por un lado, gran parte de las fuerzas políticas podríamos denominar como tradicionales a nivel de gobierno, sean de centro derecha, sean de centro izquierda, con los apoyos de semáforos que pueden tener pues con liberales, verdes o esto en los respectivos países. O sea, me da lo mismo el gobierno de Macron, me da lo mismo el gobierno alemán o el gobierno español o el actual polaco en ese aspecto. Todos habían apostado de una manera homogénea y uniforme por el modelo político y social que representaba Kamala Harris plenamente. Y ahora, pues bueno, pues con el cambio de lo de Donald Trump, porque todos se habían embebido y emborrachado con las noticias de que más o menos la mayoría de los medios de comunicación habían dado, bueno, podemos decir, la sociedad estadounidense es una sociedad madura en el aspecto democrático y plenamente, bueno, todos van a seguir las directrices que dicen los medios. Como sabemos, pues para la mayoría Estados Unidos es California y es Nueva York. El resto del país no existe, ¿no? Creo que es bastante grande un poco en ese aspecto, ¿no? Y bastante diferente. Claro, el cambio, la sorpresa que ha significado, como bien anteriormente decía también pues Enrique, esto no ha sido una ganancia, una victoria por muy poco que tú puedas ahora plantear. Bueno, vamos a mirar voto a voto por Pensilvania, Wisconsin y quizá igual con 19 electores cambias de repente el viraje del mandato. No, no, es que aunque le entregues 2 o 3 estados a Kamala Harris, vamos, la victoria es tan contundente en voto popular, en la mayoría del Senado, posiblemente también en el Congreso, como bien ha dicho también Fernando, que bueno, o sea, la victoria ha sido incuestionable. Aquí ya nos meteríamos por esa captura de nuevos sectores sociales, aparte de la base militante que tiene Trump, etcétera. Eso provoca bueno, ese terror en las filas políticas europeas, porque claro, a los apestados, como podría ser el gobierno de Víctor Orbán, uno de los que quedan junto con otras fuerzas, sobre todo las que se han ido aglutinando en torno a los grupos conservadores que están a la derecha del Partido Popular Europeo, ¿no? O sea, el grupo de patriotas, el grupo de los conservadores reformistas, el de soberanistas, bueno, todos estos que rápidamente salieron y conformaron grupos parlamentarios en el ámbito de las últimas elecciones europeas, claro, ahora se ven plenamente respaldados, no porque Donald Trump les vaya a respaldar, quizá en el tema de Trump, que han coincidido anteriormente, pues puede ser, pero vamos, también la primera ministra italiana que rápidamente, Giorgia Meloni, casi se ha ofrecido a ser la portavoz de los intereses de Trump en territorio europeo. Claro, esto es un apoyo, sobre todo a nivel de discurso mediático, de políticas proteccionistas, de políticas soberanistas, de otro modo de interpretar cómo debe reconstruirse la Unión Europea, que claramente va a tener una traducción también en resultados políticos. Tengamos en cuenta que el Partido Popular Europeo, ¿qué es lo que controla? Es que no tiene ni gobiernos, porque Macron es liberal, son los socialistas los que están en Alemania, la posibilidad del Partido Popular es sustituir los gobiernos socialistas de España y de la República Federal Alemana por gobiernos propios. Y en ese ámbito, tanto Holanda como Hungría, como la propia Eslovaquia, etcétera, bueno, pues están planteando diferentes puntos de gobierno, como el propio gobierno italiano, aunque se muestra a nivel de política internacional muy atlantista por la política de deuda que tenía y la presencia, bueno, pues de Tajani y de otros ministros, podemos decir, autorizados para formar parte de ese gobierno de coalición. Así que claramente la victoria de Trump va a reforzar el auge electoral o el apoyo electoral de muchos de estos partidos que igual se les estaba aplicando líneas
se puede decir, sanitarias, entre comillas, que faltan a la democracia, como puede ser el propio partido de la libertad, el FPO en Austria, que ha ganado las elecciones y debido pues al presidente verde de la República de Austria, bueno, pues se le mantiene marginado y ha configurado y está intentando, bueno, pues formar un gobierno Frankenstein de este tipo para evitarlo. Bueno, pues igual resulta que ahora pues muchos de estos jefes de Estado tienen que tirar marcha atrás porque la primera potencia del mundo, Estados Unidos, su presidente prefiere tener como alter ego a otro tipo de políticos para realizar convenios especiales que puedan abrir el mercado estadounidense a nivel de mercado. No vas a hacer tú un pacto, igual una coalición de ejecutivo con un partido político que sabes que tiene una línea, una agenda de contacto con el presidente de Estados Unidos, cuando igual tu agricultura o tu industria están muy afectadas porque dispones de más de un 20%, un 30% de tus ventas en exportación al mercado estadounidense y las nuevas medidas de proteccionismo resulta que se te van a cerrar esa posibilidad. Hombre, claramente va a provocar unos cambios directos por pragmatismo en lo que va a ser el ámbito europeo. Aparte, un poco de lo que se comentaba anteriormente, ¿no? La mayor responsabilidad y la crisis que genera en Europa ante la falta de homogeneidad, de uniformidad, de que cada uno va un poco por su cuenta y no existe un espíritu europeo y solo ha existido en un cambio, en un robo de principios. Se abandona lo que habían sido los principios fundacionales de Europa para ser sustituidos por otra serie de principios que son los principios woke, que claramente su máximo exponente ha sido el Partido Demócrata de Estados Unidos y que ahora, bueno, pues gran parte de los partidos tradicionales europeos los han asimilado, provocando y siendo respondidos por la sociedad civil europea, pues claramente con la votación libre como son en las sociedades democráticas, a otros partidos políticos que sí prefieren tener unos discursos más acordes con los problemas reales que tienen, que por ejemplo es la precariedad del trabajo, unas economías sólidas y unos planteamientos sobre todo de futuro, porque con trabajos de precario no se pueden alternar, no se pueden plantear programas de futuro como tener una familia, comprar una casa, etcétera, que es el verdadero consumismo y lo que sostiene y mantiene la economía de un país. Pendientes de Europa, José Luis, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un día más, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me reintegro a mis clases. Gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. Un Hasta saludo, luego. José Luis. Nosotros seguimos hablando precisamente de nerviosismo en Europa. Hay un titular, Enrique, pasamos del wokismo al trumpismo. ¿Cómo se va a llevar esto en Europa? ¿Cómo nos vamos a adaptar ahora? Pues bastante malamente. Claro, como decía antes, la mayoría de líderes europeos apostaron por el otro lado, por Kamala, y ahora se van a tener que negociar con Trump. Esto ya es algo que primero les va a incomodar. Estaban acostumbrados a que todo fuera dar o recibir palmaditas en la espalda de complacencia, pero si Trump empieza a mirar por Estados Unidos ante todo, empieza a ponerle exigencias y condiciones a los dirigentes europeos, lo que va a quedar claro es que Europa y soberanía son palabras totalmente distintas, no tienen nada que ver la una con la otra, y que la Unión Europea pues es un coche sin volante y sin frenos, que no saben hacia dónde van, estaban por inercia a lo que dijera Washington, y eso también va a repercutir muy negativamente en las elecciones que vaya a haber durante 2025. También, por ejemplo, habrá elecciones en Polonia. Se decidirá quién va a ser el presidente. Claro, puede ser una resurrección del grupo de Visegrado con mucha más fuerza o puede ser una debacle aún mayor de cualquier gobierno mínimamente soberanista. Entonces, la realidad en Europa es que el telón ha caído, el telón mediático, y básicamente se va a descubrir por las malas que todo es un completo desastre, que todo es una caja vacía, que todo eran apariencias, pero que aquí no parece que haya ningún plan.
ni ninguna orientación, ni ninguna vía, que Estados Unidos la tiene, Rusia la tiene, China la tiene, como es de esperar, todos ellos la tienen, pero Europa, ¿qué tiene? Ponerse a comentar otra vez sobre el cambio climático y decirnos que hay que mover alguna clase de agenda de género y demás, justo lo cual no se hace en ninguno de los grandes países del mundo, es decir, en esas grandes potencias vecinas, Rusia, Estados Unidos, China, por el peso económico global que tiene. Entonces, ¿qué? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser la mirada de desarrollo de futuro en Europa? Pero de desarrollo real, no de desarrollo ficticio, de desarrollo en base a Agenda 2030 o a lemas en elecciones, sino cuál va a ser la cuestión real. Otros países, estos tres grandes, están buscando el control de la inmigración, el desarrollo de su potencialidad. ¿Y Europa? Jornada de puertas abiertas y a destruir todos los elementos de soberanía y poder de los países europeos, empezando por España, que no es Rusia quien está demoliendo ni centrales nucleares, ni centrales térmicas, ni los embalses. No es Rusia quien entrega la soberanía de España, por ejemplo. Es el gobierno español, que la deja todo. Y luego tienes el otro lado, que son de lo que te diga el gobierno, yo si gobierno te doy por dos, lo que sea. Bueno, pues vale. Es que así, por ejemplo, en el seguidismo de los partidos de los gobernantes europeos, es que en el caso de España era el gobierno, PSOE, Procamala, y la oposición del PP, Procamala. ¿Por qué? ¿Qué es lo bonito? Los grandes medios dicen que esta es la bonita. Venga, pues vamos con ella. ¿Por qué? No sé, es que lo dicen. Es decir, que aquí lo de pensar, como decía la semana pasada, esto es la unión de las medusas. Todas se dejan llevar por la corriente y cerebro, ¿para qué? Si solo te dejas llevar por la corriente. Eso sí, tienen unos tentáculos venenosos. Pero más allá, es que ¿Europa qué? ¿Europa hacia dónde? ¿Europa cómo? Que no. Y el tema que nos vamos a encontrar con que Estados Unidos va a decirle a Europa, oye, o gastas, yo no te lo voy a pagar. Que eso es lo que antes estaban tan contentos de, bueno, no hay que gastar mucho, podemos seguir, claro, así los países de la Unión Europea son los que más gastaban en política social en el mundo. Claro, lo de la defensa ya que lo haga otro. Y ahora le van a decir, y ahora vas a tener que pagar la defensa. Y por otro lado, la reconstrucción de Ucrania o lo que quede de Ucrania, ¿eso quién lo va a pagar y cómo? Estados Unidos ya tiene sus antecedentes de desentenderse de cualquier cosa. Y además que no está colindante a ellos. Nos dejan el paquete y se largan. En agosto de 2021 ellos se largaron los primeros de Afganistán y se olvidaron de sus colaboradores locales y de sus aliados occidentales. Por si alguno pensaba que son tipos con un ejército muy disciplinado, una política muy ordenada y demás. No, ellos son de corre y tonto el último. Entonces, la idea en el caso de Ucrania, que va a ser, además, el año pasado, tras ese ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás y todas las preguntas que todavía no tienen respuesta de aquello, lo que quedó claro es que Ucrania era el amante para Estados Unidos, para la política estadounidense, que la esposa de verdad era Israel, que toda la prioridad iba hacia Israel, que todo el gasto iba hacia allí, que lo de Ucrania era una aventurilla, un amante que se habían encontrado por ahí, pero que no era la prioridad, que la prioridad estaba en Tel Aviv. Entonces, que a nadie le sorprenda que Estados Unidos diga con Trump, lo de Ucrania es una inversión que no nos sale bien, tenemos que todo lo que produzcamos enviarlo a Israel, tenemos que centrarnos en ello y tenemos que centrarnos con todas las fuerzas contra Irán, porque es el país que Trump lo tiene más, digamos, más odiado. Eso se vio en su legislatura anterior y ya es algo que se nota ahora. Y el objetivo geoeconómico contra China. Entonces, lo de Ucrania, pues eso, una aventurilla, un puesto exterior, algo que no le queda cerca a Estados Unidos y que puede desembarazarse de ello para concentrar sus esfuerzos durante esta legislatura, primero en Oriente Medio, para resolver en su favor o pretendidamente en su favor la cuestión de Oriente Medio, que ya veremos cómo, porque no parecen muy claras las condiciones o el escenario de una victoria del eje Estados Unidos-Israel, porque parece que con un alto el fuego la cosa no va a terminar ahí, y luego centrarse contra China. Eso en un plan tal como lo veo.
Todos pendientes de Europa, pendientes de cómo afecta la llegada de Trump. Fernando, nos quedan 5 minutillos. Cuéntanos cómo lo ves y quiero que resuelvas la pregunta que decías antes. ¿Por qué Trump era la opción menos mala? Sí, porque, a ver, intentaré ser muy rápido. Trump era la opción menos mala porque, primero, la carga que tenía el Partido Demócrata era terrible. Es un partido que en los últimos 4 años ha arruinado aún más económicamente a los norteamericanos. Viven peor hace 4 años que ahora, y lo saben, porque eso lo ven en los bolsillos. Y además es un partido que, dado el espectáculo que estaban montando y la tropeza en el circo que han montado, es decir, con unas primarias, bueno, ya lo sabéis, absolutamente vergonzosas, con un Biden que lo obligan a echar a que se vaya en el último momento, luego una Kamala Harris que entra antes de la convención, ya habiendo sido elegida por una votación online, en fin, aquello ya era insostenible. Además, tiene una ventaja, que ese Estado profundo puede decir, no, esto fue cosa de la gestión de Biden. Como ya Biden y compañía y su sucesora, Kamala Harris, ya no está, estos le echamos toda la culpa y ahora etapa nueva, otros 4 años con otro distinto, pero que en el fondo tampoco va a haber grandes cambios. Pero ya digo, lo que se controla en Estados Unidos es el Estado profundo. Luego se ve ya digo, la aceptación de los propios demócratas, bueno, de un resultado con una mansedad, es decir, bueno, el propio Biden casi estaba más contento de que se hubieran cargado a Kamala Harris, se reía, vamos, casi a carcajada. Es decir, cuando dice, bueno, esto ya no funcionaba. Es decir, esto no podía dar una relativa solvencia a la cantidad enorme de problemas que tienen Estados Unidos, o por lo menos no podía representar, en el sentido escénico, algo medianamente coherente. Entonces había que quitar a esta gente y poner otros, digamos, que por lo menos tengan de fachada, de inicio, tengan digamos, una credibilidad mayor entre el público. Y ya cada vez, vamos, había que salir de lo mejor posible de Ucrania, por ejemplo. Esto, la administración Biden no podía hacerlo. Estaba demasiado metida, con intereses además especialmente personales de la propia familia Biden en Ucrania, es decir, como para dejarlo de lado. Entonces, había un montón de cosas. Es más, incluso en el tema de Israel, el propio Trump, aunque sea más aparentemente pro-israelí, una cosa es ser pro-israelí y otra es ser pro-Netanyahu. Y no olvidemos que Netanyahu, perfectamente un hombre de negocios como tal, le puede decir aquello que decían en El Padrino, y seguramente se lo dirá en público, en privado. Mire usted, no es nada personal, a Dios le vamos a echar porque Israel está perdiendo la guerra, no lo olvidemos, está perdiendo la guerra, la va a perder, lo estamos viendo. Es decir, así que hay que reconducir esto. Señor, usted se va, si le meten en la cárcel es su problema, no es nada personal, es cosa de negocios. Bueno, y en el caso de Europa, Europa no tiene ningún futuro. O sea, hay que partir de la base de que la época histórica de Europa se ha acabado. Se ha acabado. El mundo es asiático, nos guste o no. Sea Asia de derechas o de izquierdas, de arriba o de abajo. Y eso son matemáticas, son datos, no es opiniones de que no, me parece tal. Y lo podemos discutir, vamos, amplísimamente. Europa no tiene nada que ofrecer, nada. Ni siquiera sus supuestos valores falsos. Porque luego, como tenemos el doble rasero, pues claro, se nos ve el plumero. El doble rasero, nada. Es decir, esos valores, nada. ¿Y qué van a hacer ahora los europeos? Aparte de decir estupideces, bueno, no olvidemos una cosa, que Europa también es una farsa. Es decir, tenemos un monopartido compuesto en Europa por lo que son grandes partidos socialdemócratas, socialistas, para que nos entendamos, y por otro lado, partidos demócratas cristianos, populares o conservadores. Bueno, pues este es un monopartido, son facciones de una misma cosa. Aquí en España, como tenemos una historia obviamente particular, los llamamos los del régimen del 78. Es decir, bueno, pues lo mismo. Es decir, en toda Europa son los digamos, los de la posguerra mundial, y estos son los que siempre han estado siempre gobernando y son la misma cosa. Son la misma, puntos suspensivos, cosa. La cosa se puede cambiar por otra palabra, a elegir. Entonces, estos, que son los que se están llevando a un estado totalitario, ojo, estos son los que están implementando una censura salvaje que no es compatible con nada que se le parezca ni remotamente a la democracia, empezando por la Unión Europea y la señora von der Leyen y su comisión, que funciona de facto como un gobierno europeo yendo en contra de los propios tratados. ¿Qué más da? Les da absolutamente igual a todos. Estos nos están llevando
ya veremos si lo logran o no, a un Estado totalitario europeo, a unos Estados Unidos totalitarios europeos. Los partidos de fuera del régimen lo son, pero en parte. Quiero decir, las ultraderechas, como lo diríamos, como alternativa por Alemania, bueno, si ganan, ya sabemos lo que van a hacer. El modelo Meloni. Es decir, integrarse, porque no tienen otra opción, además. Integrarse, y la misma estructura de partido hace que inevitablemente termine siendo parte del sistema. Bueno, pues integrarse en el mismo sistema, como ha hecho Meloni. Y como era Marianne Le Pen, si gana alguna vez, como ha hecho Vox, ya en España, ya está más que integrado, es decir, y como lo va a hacer cualquier otro. Es decir, no... Y además es que el poder político de la Unión Europea ya, es que los estados europeos, excepto alguno que intenta, como Hungría o como Eslovaquia, defender a capa y espada su soberanía, el resto, como están gobernados por globalistas, me da igual que sean socialistas o conservadores, es lo mismo. Es decir, pues es que nos mantienen en una farsa y Europa, por lo tanto, es decir, va a hacer lo que diga Estados Unidos. Tenemos una Unión Europea que se ha convertido en una especie de rama paralela de la OTAN y completamente dominada por los norteamericanos, da igual quién esté, si gana Trump o si gana Kamala o si gana un marciano, y Europa no tiene ningún futuro, cero. Lo siento, yo soy europeo y vivo en Europa, pero es que es así. Esto es como si en la época de la caída del Imperio Romano, pues no sé, en el 440 estuviéramos diciendo, no, el Imperio Romano de Occidente tiene un futuro, pero que no veas. No, el Imperio Romano de Occidente, los propios contemporáneos de la época ya sabían que no tenía ningún futuro. Pero vamos a ver, son datos objetivos. Pirámide de población, ¿qué tenemos? ¿Cuántos minerales estratégicos y materiales estratégicos tenemos? Un 2%. Tierras raras, nada, casi nada. Es decir, así podemos seguir. No hay nada, no tenemos nada que ofrecer. ¿Cuántas tecnológicas europeas existen? ¿Cuántos Amazon? ¿Cuántos, yo qué sé, Facebook? Ni uno, cero, no hay nada. Esto es un desierto, un erial. Se acabó, finito, caput. Europa es historia. Esto hay que meterlo en la cabeza. Y a partir de ahí, darnos un salvaje baño de realidad, empezaremos a tener conciencia de dónde estamos y el futuro que nos espera, y entonces a lo mejor podemos hacer algo. Pero solo si partimos de esa base. Europa no tiene futuro ninguno, cero, cero. Pues Fernando, nos quedamos con esa conclusión sobre Europa, esperando qué hará Donald Trump y también, por supuesto, mirando al conflicto en Ucrania. Muchas gracias, Fernando, Enrique, un placer teneros por aquí un día más. Venga, hasta luego, gracias, Sergio.